Buenas noches, tardes, no lo sé, con el sol que entra todavía, pero ya va siendo, no sé, son las 8 menos cuarto. Es temprano. Pensaba que eran los directos de las 9, pero es que como estoy en la playa, pues aquí la vida va a otro ritmo, aunque esté trabajando. Da igual, uno ya ni se entera. ¿Cómo estáis? Vamos con este directo. Tengo aquí ya a nuestra intensivista favorita, la doctora Inés Lippe, me paso. Vamos con este directo que ojalá no tuviéramos que hacerlo. Pero, ¿cómo están las cosas? Pues nos lo va a contar Inés, que ya la tenemos por aquí. Hola Hola, Inés, ¿qué tal? ¡Qué morena! ¿has visto? Yo creo que es el efecto, no sé qué efecto es porque ni siquiera me ha dado el sol, pero oye, estoy estupenda. Me está viendo Hombre, yo con... una buena cara, a qué gusto, hija, a la playa, qué bien te estás sentando. Vamos, hago el paseo de llevar a mis hijos al campamento y volver. Es el paseo que hago, porque el resto del tiempo estoy currando. Pero bueno, me luce bastante. Luego aprovecho y me doy un paseito más. Sí, sí, aprovecha la que puedes. Tú tienes buen color siempre, que es una cosa alucinante. Como sin salir de la UCI puedes tener mejor color que yo siempre. Es ¿Puedo brutal. decir que he ido 2 días a la piscina? 2. Y 2 días a una terraza. Ya, 2. No. Y ya está, ¿no? Me cunde. Es verdad que me cunde. Al final de verano ya veréis. O sea, soy de otro color, vamos. Bueno, pues bienvenida Inés a un directo más. Este Muchas es el número gracias. 14. 14, fíjate. El directo número 14, desde que empezamos en marzo a hacer directos. Y como estábamos diciendo, pues era un directo que ojalá no tuviéramos que hacer porque yo estuviera aquí en la playa tranquilamente, la gente en sus vacaciones y más, pero la realidad es que las cosas en este país se están complicando un poco por momentos, no nos llegan muy buenas noticias y la gente pregunta y la gente lleva muchos días preguntando por ti. ¿Cómo está Inés? ¿Cómo está Inés en la UCI? ¿Qué está pasando? Así que dije, bueno, pues voy a llamar a Inés y cuéntanoslo. Así que la primera pregunta de las miles, que bueno, es que hay miles de Hay preguntas, miles, las hay que miles, hay miles de preguntas. te he mandado unas cuantas por no agobiar, pero bueno, las iremos resolviendo. Sí. La primera pregunta es, ¿cómo están las cosas en la UCI, doctora? Pues a ver, yo no sé si te acuerdas que en uno de los primeros directos dijimos, haremos un directo hablando cuando se vaya el último paciente de la UCI. Pues todavía no se ha ido el último paciente de la UCI. Vaya por Dios. Entonces por eso no hemos hecho el directo. Entonces yo creo que también es importante para darnos un poco la situación en la que estamos. O sea, tenemos todavía 5 pacientes en la UCI de coronavirus, ¿vale? De los ingresos que ingresaron en marzo, con lo cual estamos hablando que llevan más de 100 días en la UCI, los 5 de ellos que Los tenemos. 5 son de marzo. Los 5 son de marzo. Entonces, son pacientes jóvenes, sin antecedentes, que siguen con complicaciones respiratorias. Entonces, estamos partiendo de esa base, que la gente no se olvide. ¿Qué edad Claro, tienen, más o menos, para hacernos una idea de lo que es un paciente pues, joven? mira, el más joven, 47 años, que es muy joven. Sí. El siguiente 50 y hasta 65. Tenemos un Sí, rango sí, o sea entre que... 47 y 65, que son pacientes jóvenes. Entonces, partimos de esa base, que es que la gente ya, como la gente sale a la calle, la gente sale a las terrazas, y parece como que el coronavirus ha pasado. Nosotros seguimos. O sea, otra cosa es que ya las PCR sean negativas y entonces ahí yo creo que también es un tema de contabilizar que me gustaría también hablar hoy y que ha salido en bastantes preguntas. Entonces, ¿cómo está el tema en la UCI? Pues ahora tenemos todavía 5 pacientes, pero ya se ha reactivado la actividad quirúrgica normal, los pacientes siguen llegando y la gente ya hace actividades normales. Antes en el confinamiento, pues la gente estaba más en su casa, las patologías que veíamos, pues no había tanto tráfico, ni había tantos infartos, ni había por qué. Pues el corazón está en un estado como más de reposo, las enfermedades respiratorias tampoco salen a la luz, ¿no? Y luego la gente no se mueve tanto. Entonces bajaron mucho los ingresos de tipo patologías normales de UCI. Pero ahora la gente está reactivando su actividad, la gente se mueve, coches, bicis, el buen tiempo, entonces pues tenemos muchos más ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos la UCI llena y la UCI en este también está llena de pacientes, aparte de los 5 pacientes, de los pacientes no COVID, pero tenemos la UCI llena. Entonces, esto empezamos a pensar en el rebrote y en todas las cosas que nos pueden venir encima y que partimos de esta situación, claro, se nos ponen los pelos de punta. Así que, bueno, el momento ¿No de habéis partir... tenido ningún ingreso en la UCI estos días No, reciente? no. La paciente de coronavirus respiratorio puro, como empezamos en marzo, no hemos tenido.
Sí que es verdad que ahora, claro, paciente que entra por la puerta de urgencias se le hace una PCR. Paciente que tiene una cirugía programada se le hace una PCR antes de quirófano, entonces cosas que antes no hacíamos. Entonces hay un número de detección de casos que siempre vamos a ver que son pacientes asintomáticos que a lo mejor nunca hubieran venido a urgencias si no hubiera sido por algo programado, ¿no? Entonces tienes un accidente de tráfico y resulta que te das PCR positivo, pues es que pero no lo cuentas como respiratorio, o sea, se cuenta como PCR positivo, pero realmente no vienes por una causa respiratoria como empezamos la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos más disponibilidad de test, tenemos más acceso a los test, los hacemos en el hospital, tardamos menos, con lo cual la detección siempre va a ser mayor, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo en Madrid, por un lado, estamos en esta situación, pero estamos escuchando lo que viene y la responsabilidad que tenemos que tener con los nuevos rebrotes, porque la gente también está perdiendo un poco el miedo, ¿no? Eso nos lleva un poco a esta pregunta que está un poco en el aire, pero que la han hecho muchísimas personas, Sí. y es si realmente el hecho de que la gente ahora no esté ingresando en la UCI, si el paciente que llega con coronavirus no tiene una enfermedad tan grave, o es que realmente se está detectando antes. O sea, ¿por qué? La gente se pregunta, ¿por qué hace unos meses había tanta gente en la UCI y Claro. ahora hay muchos positivos, pero la gente no llega tan grave? Claro, yo creo que salió un artículo a través de un comunicado que hizo un médico de Milán y hablaba de la menos virulencia del virus, pero eso no es así. O sea, los pacientes que nos llegan ahora, claro, son pacientes que se están contagiando, que tienen PCRs positivas, pero claro, que si en una curva de enfermedad tenemos unos pacientes que son asintomáticos o leves, ¿no? Que tienen pocos síntomas y vienen al hospital. Luego están los moderados, ¿no? Es decir, tenemos síntomas respiratorios y los graves que acaban en la UCI. Los pacientes leves siempre han estado. Siempre han estado. Ya los estamos detectando. Lo que pasa es que esos eran los pacientes de los que, gracias a nuestra infografía, a lo mejor se quedaban en casa porque tenían un poco de fiebre, porque tenían tal. Entonces, esos pacientes realmente no se les hacía PCR. Y ahora van todos. Ahora vienen todos. Entonces, ahora se está detectando en ese momento de la curva. ¿Dónde vamos a acabar esa curva? Es lo que no sabemos. O sea, estamos en el momento que empezamos a detectar fiebre, tos, síntomas gastrointestinales, entonces estamos en ese momento de la curva. ¿Cuándo vamos a empezar a ver pacientes moderados graves? Eso es cuestión de tiempo y de responsabilidad. Y esto, o sea, depende de la gente. Y yo creo que el mensaje que hay que mandar es que en marzo no sabíamos nada. En marzo la gente iba por la calle, a lo mejor tenías una reunión o tenías una cena o ibas a un restaurante y no tenías cuidado. Y estábamos en esta parte de la curva, ¿no? Ahora, ¿qué hemos aprendido? Entonces, yo creo que también nos tiene que ayudar esto a llamar a concienciación de la gente que la curva la podemos, o sea, si nosotros todos colaboramos, podemos parar el crecimiento que hemos visto. Es que deberíamos aprender de lo que hemos hecho en marzo, ¿no? Y entonces, parece que hay gente que se le ha olvidado, mismo por los pelos de punta, ¿no? Y claro, hemos visto una parte de la pandemia que mucha gente no ha visto y que se le ha olvidado. Entonces, pensar que empezamos así, pues yo creo que está en nuestra mano intentar evitar que los pacientes hay mucho clamor también, y esto ya es una cosa más personal, más subjetiva, sobre que realmente quizá no se ha dado un tratamiento informativo en el que la gente haya visto realmente el peligro, que hay mucha gente que a lo mejor por sus circunstancias personales, porque ha tenido familiares, amigos cercanos, pero parece que si no has tenido a nadie cercano, realmente hay mucha gente que ha perdido el miedo. Y me interesa esto que comentas de los casos que llevan desde marzo, que son pacientes jóvenes, porque sí que está esa percepción. Por un lado tenemos a los adolescentes, que yo para mí es como el grupo perdido, porque realmente la adolescencia es un grupo perdido para las drogas, o sea, no grupo perdido, es decir, hay adolescentes fantásticos. No la inconsciencia, ¿no? La sensación de miedo, la claro, pero que siempre va a haber adolescentes con... Eres eterno y todo te va a ir fenomenal, exactamente, tienes una vida por delante y entonces la conciencia no es lo mismo, claro, efectivamente. Me parece más fácil concienciar a gente de nuestra edad, o sea, a gente que tenga 30, 40, 50 años, que se siguen creyendo inmortales, que como dices, pues sí que hay gente ingresada sin patología previa. Eso es, o sea, creo que la gente que ha vivido algún familiar o algún conocido de la pandemia no son los que están en las terrazas, no son, o sea, ya te digo yo que ningún familiar de los míos de las UCIs son los que están ahora mismo saliendo, juntándose sin mascarilla por la calle, ya te aseguro que esos no son. Lo que pasa es que hay gente que ha estado confinada en casa que gracias a Dios no ha tenido ningún familiar ni en ningún caso que le toque de cerca
y yo creo pues, que tiendes a olvidarlo. O sea, vas al supermercado y que entre un hombre sin mascarilla, que el de seguridad le diga para atrás, y digo, pero ¿cómo ya sales sin mascarilla? Es que en tu cabeza debería estar integrado con lo que hemos pasado y yo creo que la gente se está olvidando. Entonces, hay gente joven, hay gente sin patologías, pero claro, si no te ha tocado de cerca no lo tienes interiorizado. Y lo que dices tú, los adolescentes, claro, la sensación de peligrosidad es otra, porque piensan, Pero bueno, si igual lo tengo estamos cargando contra ellos, pero realmente yo creo que el problema no es solo, sí, dicen por ahí, no, número uno en contagios. Sí, es verdad que pueden contagiarse fácilmente, sabemos lo que ha pasado en Córdoba, en las discotecas y demás, pero no se trata solo de eso, se trata de que yo vengo de la playa y tenemos allí pues la mundial montada porque no se respeta nada y pues, creo que en ese grupo de población que realmente además tienen poder también para influir sobre sus hijos adolescentes es donde hay que incidir. Me interesa mucho que... Lo de Córdoba, esos niños tienen padres, ¿no? O sea, es decir, digo yo, o vas a la fiesta del colegio, juntas 400 personas, hay 73 contagiados y esos padres han dejado ir a esas personas. Entonces, yo creo que ya no es atacar un grupo de edad, como dices tú, sino que tenemos muchas zonas que trabajar y muchos grupos de edades que hay que trabajar. Pero es que hay que concienciarse, porque es que si no, lo que nos viene es que no estamos preparados. No estamos preparados no por tratamientos, inmunidad, ni por vacunas. No estamos preparados porque estamos agotados, porque el sistema sanitario está sobrecargado, porque todavía tenemos muchas cosas que hacer que no hemos hecho durante la pandemia, que hay gente que tiene que operarse, que hay gente que tiene que poder hacer pruebas. Y es que estamos ahora mismo intentando recuperar todo el tiempo perdido y nos coge agotados y colapsados de otro tipo de patologías que no es el COVID, porque siempre... Bueno, es que no hay que perder de vista, tengo una amiga con la que hablé el otro día, me contaba que su madre está muy enferma ahora mismo y que ella tenía su cáncer y que tenía su rutina, iba cada semana al hospital, claro. Y que bueno, pues con todo esto en vez de ir cada semana ha ido cada mes y ha empeorado sustancialmente y ahora mismo pues no está nada bien. Entonces hay que pensar eso, o sea, hay que pensar que no todo es coronavirus, que el coronavirus lo claro. que hace es también limitar la asistencia a otras muchas enfermedades que son más que necesarias, ¿no? La asistencia. Luego, pues es eso mismo. Entonces, es que estamos ahora saturados intentando recuperar toda la actividad que no hemos hecho antes. Y ingresados, Inés, dices que en la UCI no ha habido ingresados, ¿no? Pero que estén en planta. Están en planta, pues hay casos aislados, o sea, porque yo los voy siguiendo, porque vamos viendo cada día que vamos, he estado todo el fin de semana de guardia y entonces he ido siguiendo los casos, pues hay casos que vienen por otras cosas y que tienen PCRs positivas. Entonces, pues se dividen en casos investigados, que son los que están pendientes de PCR y siguen circuito COVID, o sea, es decir, tú no levantas un aislamiento hasta que no tienes una PCR negativa, igual que nosotros en la UCI. Paciente que ingresamos, vamos, medidas de COVID hasta que no tenemos la PCR que es negativa, ¿no? Entonces, ha habido casos porque sé que había 2 casos ingresados con PCR positiva, pero como hallazgo. Una de las pacientes sí que venía con clínica respiratoria y fiebre, que era una paciente de una residencia. Entonces, pues bueno, me recuerda mucho a cómo empezamos, ¿no? Entonces, por eso lo digo, que es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, la hace PCR y es PCR positiva. Ojo, que tuvo también PCR positiva en mayo, que no quiere decir que ahora infecte, porque la PCR hay material positivo o negativo, pero la curva de infección no es la misma, a lo mejor hace un mes que... Han preguntado también por ahí cómo puede ser que haya PCR negativo 1, 2 y luego a la tercera sea positivo. O sea, estas eso lo hemos visto. En todo momento lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la muestra que tú tomas es un exudado en nasofaringio, que es en la garganta. Y la rentabilidad que tienes es muy alta. Pero nosotros, por ejemplo, en la UCI nos ha dado casos de exudado nasofaringio negativo y una vez que les intubas y tomas muestra respiratoria del tracto respiratorio inferior, nos sale positiva. Pero ahí también está el criterio clínico. Hemos aprendido un montón. O sea, vemos una placa, vemos un escáner, vemos una analítica y decimos, esto es un COVID. No te la juegas a una. No. O sea, no es que son varios parámetros. Y fíjate, al principio no teníamos casi PCRs y diagnosticábamos COVID, ¿no? Entonces, antes era, si cumples estos criterios, eres un paciente COVID. Pues es que eso lo seguimos aplicando. Lo que pasa es que ahora estamos como en un sistema de alerta en el que todo nos parece COVID, ¿no? Porque en el momento que te bajan los linfocitos, tienes la alteración de la coagulación, la radiografía y tal, nos echamos para atrás. Hemos aprendido, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido y entonces entra por circuito COVID. Te puede salir una primera negativa, una segunda negativa y dices, pero esto es un COVID hasta que la sacas. Entonces, si tienes alta sospecha clínica, repites. Si tú ves que tienes baja sospecha clínica y una PCR negativa, pues ya está, ¿sabes? Entonces, y con respecto a todo esto, a todo lo que comentas que hemos aprendido, ¿no? Que son muchas cosas. ¿Qué es lo que realmente ahora
se hace diferente con respecto a marzo a grandes rasgos? O sea, ¿en qué os fijáis en las analíticas? ¿O qué tipo de tratamientos? Porque han preguntado mucho si los protocolos de los tratamientos siguen siendo los mismos. Ya nos comentaste la última vez que no, que había cambiado. Pero bueno, como hay mucha gente nueva por aquí, además estoy viendo que hay un montón de gente conectada, estamos como... Vamos, estamos en tiempos de pandemia. Esto quiere decir que, fíjate, al principio se conectaba mucha gente a los directos. Siempre ha habido mucha gente conectada porque siempre interesa Inés, pero es verdad que durante mayo y tal, la gente ya, bueno, pues... Pero sí, eso sí, toda la gente salía a pasear. Es mejor. Sí, la gente salía a pasear. Ahora mismo parece que nos está interesando el tema. Entonces, cuéntanos, ¿qué son esas cosas que ahora cuando entra un paciente, para empezar tenemos PCRs que antes no había, ya lo has dicho, y cuando esa PCR es positiva, ¿qué pasos se siguen o en qué se fija uno, un médico en la analítica, o qué tratamientos ya se han descartado? ¿Seguimos con la hidroxicloroquina o no? ¿Qué pasa con los corticoides? Cuéntanos un poco de esto. Hombre, yo creo que por la experiencia que hemos tenido casi todos, la hidroxicloroquina ahora mismo y el Caletra, pues yo no lo pondría de entrada, ¿no? Sí que es verdad que vas a seguir poniendo antibióticos para proteger sobre infección, eso se va a seguir poniendo siempre, pero porque lo hemos hecho siempre con la gripe y con todas las infecciones víricas, siempre piensas en una sobreinfección bacteriana, entonces eso sí que lo vamos a mantener. Y luego saben que sabes que hay estudios con antivirus prometedores, pero que nada, no tenemos un tratamiento curativo que digan esto cura el COVID, ¿no? ¿Y las vacunas de esta semana? ¿Qué se escucha por el hospital? Las vacunas, todo el mundo está expectante. A ver, que lo prueben los de Oxford y luego que vean el desarrollo de las células T y que luego nos cuenten. Los ensayos clínicos están en fase 1 o 2. O sea, eso significa que todavía quedan fases por completar de un ensayo clínico. Entonces, que hay estudios prometedores que dan inmunidad, o sea, si es que los primeros que lo queremos somos nosotros, ¿no? Pero yo creo que todavía hay que terminar los estudios, que se vean todas las consecuencias de estas vacunas y que empiecen ellos a vacunarse y que luego nos cuente la experiencia, ¿no? Ojalá. Lo que pasa es que siempre hay vacuna contra la gripe, sí, la hay, y todos los años hay gente con gripe. Entonces, que la gente no se agarre a una posible vacuna, que no se agarre a un tratamiento curativo porque no lo hay, ¿no? Y las medidas hay que seguir teniéndolas y que el año que viene, o sea, que para el invierno que viene vamos a tener coronavirus, eso es seguro. ¿Cuánto, qué cantidad, cómo de grave vamos a tener? ¿Vamos a estar confinados? Que es la pregunta del millón. Porque muchas veces septiembre, octubre, ¿qué va a pasar en octubre? Ojalá lo supiera, o sea, octubre, pero que es que decíamos octubre y es que a lo mejor es agosto. O sea, que es que tenemos que ser prudentes, que es que tenemos mucho en nuestra mano. Entonces, habrá cosas que no podamos controlar, pero hay muchas otras que sí que podemos controlar. El problema de verano es que la gente se mueve un montón. Entonces, la gente viaja. Que ahora los de Madrid, que eres de Madrid, parece que eres un apestado en el resto de las estas y resulta que en Madrid lo estamos haciendo mucho mejor que en otras comunidades. Porque por Madrid la gente va con mascarilla, lo ves en la calle, o sea, te llama la atención el que no va con mascarilla. Y yo creo que lo hemos hecho bien en el sentido, o sea, que siempre hay casos, que siempre los ves, que el transporte público es un riesgo, eso sin duda. Pero la gente de Madrid ahora va a otros sitios y la gente se mueve por España. Y el problema es ese, que luego la gente vuelve a sus ciudades. ¿Cómo nos comportamos fuera? No, tú no tienes que cambiar. Si tú en Madrid estás yendo con mascarilla y tal, tú ahora te vas a veranear, sigue el mismo protocolo y hazlo así, porque es que si no, ya está cambiando las pantallas. No, estaba mirando las preguntas que había por ahí, pero las también no quiero. El problema es el movimiento del verano. A mí lo que me aterra es el movimiento del verano. Lo que pensábamos para octubre, que no venga para noviembre. Ese es el problema. Que no venga, o sea, que no venga antes, perdona, en agosto o septiembre. Ese es el problema. Sí, a ver, yo estoy muy triste hoy porque el día 21, que era el día 21 de julio, era cuando en Estados Unidos comentaban si se abría la frontera con Canadá o no. Y tú estás todavía pendiente de conocer a tu sobri. Sí, pues no solo no lo han abierto con Canadá, sino que han dicho que hasta el 21 de agosto no se lo vuelven a pensar. O sea, que de momento hasta el 21 de agosto y ya verán. Claro, si no abren con Canadá, pues imagínate con los europeos. Bueno, España, le vas a conocer comiendo bocadillo de chorizo, porque vamos. Total. Así entonces, claro, era una cuestión que hace unos meses dices, bueno, pero ya para agosto, ¿no? O sea, es complicado. Y cuando ya lo ves tangible dices, joder, o sea, que es que realmente llevamos con esto ya 6 meses. Parece mentira. Y siguen las fronteras sin abrirse y esto no tiene buena pinta, ¿no? Entonces,
O sea, para mí es un día duro, ¿no? Porque al final, bueno, tú sabes que yo soy muy racional y muy escéptica también, pero esto era como que yo tenía mi fe, ¿sabes? Sí, Irracional. claro, que te apetece creer en Se eso, claro. reían, se reían todos de mí en casa, los amigos, en plan, a Javi le decían, pero tu mujer sigue pensando, le ha oído decir, no sé, pues tu mujer sigue pensando que se va a ir. ¿Alguien le va a decir que no va a poder ir? Y Javi decía, tú déjala, que está entretenida con eso y tal. Pero claro, Sí, no, ha llegado la hora de la verdad y es duro. Entonces, y aquí claro, al final pensamos, bueno, es que realmente es lo suyo, o sea, pero tiene que ser así y es lo más seguro es lo más para seguro que todos. pasa ahora con la Unión Europea. O sea, es decir, se están tomando las mismas medidas en Francia, en Alemania, en otros países para que ellos vengan aquí a veranear y han tenido las mismas medidas. O sea, claro, entonces deberías unificar sobre todas las medidas o por lo menos si vas a viajar a otro país, acatar las medidas que están tomando en eso. O sea, nosotros lo podemos hacer muy bien, pero si vienen pacientes, o sea, de personas de otros países, que por lo menos se cumplan las mismas normas. Eso tampoco se está imponiendo, con lo cual es que estamos totalmente descontrolados, ¿no? Porque en Europa se está viajando y ahora a Francia ha puesto la mascarilla obligatoria. Pero las medidas que estaban tomando en Francia hace un mes no son las mismas que nosotros. Entonces eso tendría que haber también un poco de consenso. Si dejas libre circulación entre una serie de países, poder unificar los criterios de restricción de sitios y todo eso, porque es que si no, nos No, estamos si no, no mezclando. tiene sentido. Claro, es que no tiene Claro, es sentido, nos como, estamos mezclando. pero ya nos pasa dentro de España, incluso con las comunidades Mm. autónomas, ¿no? O sea, yo sí que echo de menos una falta de coherencia. La falta de coherencia es lo que está haciendo mucho daño, porque en el fondo, yo entiendo que es muy difícil y que las medidas económicas están ahí, pero ayer se hizo viral el vídeo de una influencer, no sé si lo has visto, si te ha llegado, No. que decía que ella, bueno, pues que no se creía nada Que y el que virus realmente que la mascarilla no se le iba a poner y que le íbamos a comer los huevos todos y cosas así, era ella muy elegante. Y decía que, bueno, pues que como algo así como que ya no se lo creía y que lo de los asintomáticos, que eso era mentira, porque, porque si tú no tenías fiebre y no tenías síntomas, pues que eso era mentira. Entonces, claro, es una chica joven que realmente tiene un montón de... Sí, pero hace mucho daño. O sea, yo le invito a venir a la UCI. Yo le invito, o en plena pandemia, le invito a venir a la UCI. Le invito a vestirse con nosotros, le invito a pasearse con nosotros por la UCI, vestidos con el EPI, a hablar con cada paciente, a hablar con cada familia que me diga que el virus no existe. Está invitada, no sé quién es, la verdad, porque yo entre que no enciendo la tele desde marzo y que de No, tema es un tema, tampoco vamos, yo no, es que me lo he enfada visto en tanto. redes. O sea, como me enfada tanto este tipo de temas, es que prefiero ni entrar en el debate. Pero yo, de verdad, le invito a venir a un día a la UCI y que vea lo que es. Y que vea es ese paciente de 105 días de UCI, o sea, que tengo pacientes de millones de días que ya podemos hablar con ellos, que le dices, es que estás en julio y te mira como diciendo, ¿cómo puede ser que llevo aquí tanto tiempo, no? Todo eso, el sufrimiento de las familias, que digan que no existe y que exponga y que haya gente que les siga, a mí, vamos, es que me parece lamentable, pero bueno, hay de todo en esta vida y contra eso, ¿no? Es que no podemos controlarlo. O sea. Sí, bueno, era simplemente una anécdota, ya sabes que no, o sea, yo no digo los nombres de la gente ni me gusta dar Mira, publicidad a esas cosas, pero bueno, sí que si no, ayer me hizo reflexionar bastante, porque dices, oye, hay mucha gente, y el otro día es que además también me monté en un coche en Madrid y el conductor me dijo lo mismo, que claro, pues que decía, es que yo no sé por qué tengo que llevar mascarilla, dice, es que yo no me creo que hayan muerto 28.000 personas, claro, dice, yo ese es el tampoco, problema han de no sido muchas enseñar. más. Ese es el problema de proteger. O sea, creo que hemos sobreprotegido a la población por no enseñar cosas duras, por no tener la misma realidad, por ahorrar sufrimiento. Es decir, nosotros hemos tenido que vivir lo que hemos vivido porque es mi vocación, porque me encanta cuidar a la gente, porque me encanta estar en el hospital y me encanta mi UCI. Y yo lo he hecho por vocación pura, pero, que nos hemos llorado, reído, que me ha costado levantar. Todo eso lo hemos vivido nosotros. Pero es que el problema es que hemos filtrado la información que le llegaba a la gente para no dañar, para no sé qué. Los datos que se han dado no siempre han sido correctos, porque si tú veías la televisión, y por eso dejé de verla, los datos que le daba el gobierno, pues no son del todo correctos. Entonces, claro, te enfada, ¿qué haces? ¿Qué hago? Si yo, mi deber es cuidar, yo no me voy a poner telefonillo. Entonces, no sé, que la gente no ha visto la pandemia que hemos visto nosotros y que hay mucha gente inconsciente por ahí. Entonces, por gente como esta, pues a mí me enfada, la verdad, me enfada. Y ahora que hablas de esto, quiero que veamos preguntas que ha mandado la gente, pero antes de pasar a las preguntas, que por cierto, si tenéis preguntas, aquí en el interrogante
podéis dejar las preguntas, que hay un montón, ¿vale? Y miraremos. Pero quiero que nos hables precisamente de eso, de la parte personal, o sea, de la parte personal con respecto a, dices, no, los médicos yo lo he hecho por vocación, me encanta mi UCI, pero entiendo que la vocación tiene un límite. La vocación tiene un límite cuando además a mucha parte del personal sanitario se le está maltratando ahora mismo, en el sentido de que no se le están respetando las vacaciones como deberían respetarse. Entiendo que haya miedo, pero todo tiene un límite y un aguante. Hay muchos sanitarios que protestan, que dicen, bueno, a mí para el siguiente que no me esperen, porque nos habéis aplaudido mucho, pero ahora nos habéis dejado vendidos. Bueno, Me consta sabemos, que hay sabemos. que hay sanitarios a los que les han aumentado las horas de pacientes y les han quitado parte de investigación o de docencia porque hay que ver pacientes a machete, pero eso también al final es pan para hoy, hambre para mañana, porque un profesional sanitario tiene que estar al día y tiene que estudiar y tiene que investigar, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis viendo esto desde la parte personal? Lo que nos quieras contar, no tienes que personalizarlo, pero sí un poco cuál es el sentir, ya que tú, tanto en tu hospital y todos los grupos de compañeros que tienes, de otras especialidades, ¿cómo lo estáis viendo? Hombre, yo desde la UCI, sabiendo que va a haber un rebrote, sabiendo que vamos a volver a tener pacientes, lo único que pedimos es una parte de descanso, ¿no? Es decir, nosotros hemos dado todo lo que hemos podido y más de nuestro cuerpo y nuestra alma, o sea, físicamente cansados, pero del alma también estamos cansados. Entonces necesitamos recuperarnos para poder pensar en afrontar otra vez otra pandemia. Esperemos que no del calibre que hemos tenido esta, pero bueno, que como nunca vamos a saber, por lo menos enfrentarnos de nuevo al EPI, a ponernos y sobre todo a la incertidumbre de cuánto va a durar, ¿no? Porque empezamos con 15 días y nosotros íbamos aguantando porque realmente no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. Pero si tú ahora inicias ahora y acabas a lo mejor en marzo, vamos a acabar agotados. Entonces, que las vacaciones son necesarias, son necesarias. O sea, yo no veo el momento de irme de vacaciones, que me voy el día 8 de agosto. O sea, Lo tienes ahí como o sea, un... yo solo espero que si alguien nos confina, a mí que me confinen de vacaciones. O sea, yo no sé si que vamos a volver a vivir la pandemia. Yo voy a volver y voy a volver a la UCI. O sea, mi vocación es mi vocación y yo no dejaría de lado nunca y decir, yo otra pandemia no la aguanto. Pues no, pues nos pillará cansados, horrorizados y temiendo lo peor, pero ¿cómo no vas a estar? Entonces, yo creo que lo dices desde el cansancio, esas frases se dicen desde el cansancio y desde la impotencia de ver que has entregado tu vida por esta causa y que luego hay gente pues, Literalmente. que no existe el virus o que la mascarilla no sirve para nada. Es que, claro, dices, ¿para qué? Pero bueno, como yo sé lo que he hecho, yo sé lo que he trabajado y yo sé lo que hemos hecho cada día, los pacientes que hemos sacado adelante, las familias que ahora mismo tienen a sus familiares en casa, a mí me ha merecido la pena. O sea, es que me ha merecido la pena. Cansada, reventada. Personalmente, pues mi vida ha sido un desastre estos meses. Pero bueno, he sacado muchas cosas buenas. O sea, que luego he sacado muchas cosas buenas. Entonces, yo lo volvería a hacer, pues lo volveríamos a pasar. Y supongo que todos. A expensas de estar arrasados, pues de familia, de amigos, todo nos han... Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo no vas a cuidarles? ¿Sabes? Pues lo harás y ya está. Yo creo que deberías decir que no, que no lo vais a hacer y a ver si la gente se acojona un poco. Porque No, claro, Inés, si tú dices, yo no tengo bueno, nos habéis problema. tratado fatal, pero aún así no os Pero ¿cómo voy preocupéis, a decir, chicos. Ana, ya os quedáis? No, que me dejen irme de vacaciones, que la gente sea responsable, que podamos controlar la curva y que no se nos vaya de las manos. Que es que tenemos que haber, o sea, que la gente haya aprendido algo, por favor. Que es que no podemos tener otra vez lo mismo. Otra vez confinamientos, los colegios en septiembre. Es que pensar el teletrabajo, es que la parte que le ha tocado a cada uno. Volver otra vez a todo por internet, que la gente que lo piense. Es que parece que la gente se le ha olvidado. Como el cerebro borra las cosas malas, luego Pero te somos quedas con lo que animales te muy interesa. tontos, porque un animal, Muy tonto. cuando ve el peligro, se da la vuelta y va por otro lado, y nosotros vemos el peligro a lo Mira, mismo. es que la gente se olvida. Yo que tengo fotos, claro, estaba buscando el otro día una foto de marzo, el tema de la mudanza, que si el tema del internet y todo eso. Empecé a echar para atrás cuando estaba en el stand devolviendo el tema de Lucy. Y yo en mi cabeza me daba cuenta la cantidad de cosas que hemos vivido y de repente ahora no hay sensación, yo fíjate con lo que hemos vivido, que no tengo sensación de tantas cosas, pero a no ser que te pares y repases, muchas veces se te olvidan las cosas. Y eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no puede pasar. Porque entonces nos vemos otra vez confinados, como en marzo, como millón de pacientes y ya nos pilla cansados y agotados, física y emocionalmente, claro. Bueno, pues a ver si la gente
bueno, cala un poquito el mensaje y vamos a ver ahora si quieres algunas de las preguntas que han mandado. Había muchas preguntas también sobre el tema de la inmunidad. Aquí cada semana tenemos noticias de cosas y la gente ha preguntado también mucho por el tema de los anticuerpos. Ahora parece que puedes desarrollar inmunidad, pero que no sea visible en las serologías. Tampoco se sabe muy bien cuánto dura esa inmunidad. ¿Tenéis alguna información sobre esto? Pues mira, cada día sale un estudio nuevo, pues igual que ha salido el tema de la vacuna y la inmunidad del estudio famoso este de Oxford. Hay otro estudio que ha salido en el Nature hablando de que pacientes con COVID se les ha mirado la inmunidad y tienen inmunidad para el coronavirus previo que hubo en el 2003. Entonces, yo creo que está por estudiar y por ver. O sea, seguimos aprendiendo, los ensayos clínicos están para eso y los estudios de inmunidad que se están desarrollando ahora es un poco por eso. Entonces, la vacuna, pues que de repente la inmunidad solo duraba 4 meses. Es una noticia de hace 2 o 3 semanas. Sí. ¿Cuántos meses han pasado desde la pandemia? Es decir, ¿qué seguridad tenemos para dar esa información? ¿No? Es que tampoco tenemos tantos casos que sepamos que la inmunidad les haya durado 4 meses. La vacuna tiene una inmunidad tremendamente fuerte, pero claro, estamos en fase 2 del ensayo clínico. Yo creo que seguimos estudiando y seguimos aprendiendo y no, la base de la inmunidad no deberíamos cogerla como razón para, no, es que soy inmune, como yo ya lo he pasado y tengo la IgG positiva, hago lo que me da la gana. Es que no estamos seguros de que esa IgG tuya de hace 2 meses ahora mismo te inmunice contra el coronavirus, ¿no? Entonces, seguimos viendo, estudiando, nos da certeza, o sea, sí que es verdad que cuando llega a un hospital y te sale PCR positiva, la PCR puede seguir saliendo positiva y todavía has desarrollado inmunidad, con lo cual a nosotros sí nos da cierta tranquilidad, porque en este proceso, si se empezó con síntomas, PCR positiva y ya tienes IgG, ha pasado un tiempo suficiente y has creado inmunidad. Entonces, eso sí, nosotros sí lo miramos y sí lo valoramos cara a tratar al paciente o los circuitos del hospital, ¿no? Pero tanto como para estar seguros, tranquilos y por dónde va a ir la inmunidad, de momento hay que esperar. Vale, con respecto, han preguntado también algo que es muy de actualidad, que es el tema del seguimiento de los contactos estrechos. Si tienes alguna información sobre cómo se está realizando en Madrid, si... Hombre, yo lo que tengo es lo que me llega un poco por conocido, es lo que voy preguntando, pero como yo también he rotado en hospitales de otras provincias, pues preguntas a amigos que están en otros Sí. cómo van. Entonces, bueno, yo sé que en el momento que hay un PCR positivo y hay un contactos estrechos, se están haciendo PCRs. Es que la diferencia es que sí estamos haciendo PCRs. El número de detecciones es mayor también por eso, porque sabemos cuál es el contacto de riesgo y se realiza un círculo El rastreo. de contactos y se da y entonces el seguimiento es mejor. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos tiempo, podemos dedicarnos a ese tipo de pacientes e intentar cortar ese tipo de lo que llaman rebrotes, ¿no? Lo que pasa es que rebrotes en un edificio, a mí llamar rebrote, porque hay un rebrote en Madrid. Hay un rebrote en Madrid y a lo mejor hay X casos positivos en un edificio, pero ¿por qué? Porque se está rastreando, porque se está haciendo seguimiento de esos pacientes y se está... Que rebrote es una palabra que ha perdido un poco el significado, claro, porque es que... ya todo es un rebrote, ¿no? O sea, realmente claro. la definición, pero bueno, la definición que da el ministerio son 3 casos. Cuando hay 3 casos es un rebrote, entonces claro, suena muy espectacular. Claro, yo voy siguiendo un poco por curiosidad lo que hay, el boletín de la Comunidad de Madrid que te dice los casos nuevos. Entonces, por ejemplo, hoy han dado que ha habido 47 casos nuevos. Entonces, ¿cuántos rebrotes tenemos hoy en Madrid? Con 47 casos nuevos. Pero claro, esos casos nuevos que son paciente que va asintomático a hacerse una cirugía y de PCR positivo. Pues entonces, claro, eso es un rebrote. Eso entonces hay que estudiar. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que organizar. Pero el tema, la palabra rebrote es un poco fuerte para aplicar. Sí. Al final es un poco de semántica. Han preguntado también si tenemos, bueno, aquí hay una pregunta sobre las edades de pacientes de UCI que la hemos resuelto, por lo menos de tu hospital, y preguntan mucho por temas que son recurrentes, niños y embarazadas. ¿Tenéis más noticias sobre esto? No, niños, lo que hemos sabido durante la pandemia, los ingresos que ha habido, que en Madrid han estado localizados en un hospital principalmente y que ha habido niños graves en la UCI, eso ha existido, ¿no? Estuvieron hablando de Takayasu y todo, bueno, todo todo este tipo de enfermedades, también es surgido. Pero ahora mismo no tenemos conciencia de que haya pacientes ni niños ingresados graves, yo no tengo la información. Y luego el tema de embarazadas, pues durante la pandemia hemos tenido pacientes embarazadas en la UCI, pero como ahora no tenemos casos nuevos, vamos, especialmente no tengo, vamos, como no ingresan, no hay casos graves, vamos, no hay especial sensibilidad. Tenemos una pregunta aquí de una tal Patti Heide, que no sé si te suena.
No sé si Y te además suena, están digo pensando que esto. hacemos las complicaciones y de los trombos. Lo llevo diciendo desde Exactamente, el directo número. sí, pero es interesante esa pregunta. La Sí, sí. pregunta es, la pregunta es, ¿cómo saber que puedes estar sufriendo un trombo? A ver, o sea, un trombo es un tapón en cualquier arteria, ¿no? Entonces un trombo puede ser a nivel de cualquier sitio. Puede ser un trombo en la pierna, la pierna se te hincha, te duele. Un trombo es un ictus, un trombo es un infarto. O sea, en realidad es dónde se localiza el trombo, la sintomatología que te da, lo catalogas de una enfermedad u otra. Los síntomas del ictus, yo creo que la gente cada vez está más concienciada y sabe un poco, y porque se ha hecho mucha campaña por el tema de las enfermedades neurológicas y el tema del ictus, pues eso, cualquier alteración neurológica, déficit motor o sensitivo, no puedo mover esto, o alteraciones en el habla, o que de repente, o que no hablen, que no muevan un brazo, o sea, eso es un ictus isquémico, o sea, es decir, un trombo, eso es un trombo. Un infarto, un dolor en el pecho, con dolor como sensación como de peso, que te da náuseas, frialdad, que te va el brazo, esos son síntomas típicos de un infarto, pero es que eso es un trombo. Entonces, ¿cómo detectar un trombo? Pues es que son patologías que realmente estamos acostumbrados a ver. El paciente que tiene un infarto va al hospital porque tiene sensación de gravedad. Un paciente que tiene un ictus, la familia llama porque tiene sensación, vamos, un déficit neurológico es muy claro. Y lo más común es que los trombos empiezan en las piernas y que a lo mejor luego viajen. Entonces, los trombos en las piernas, cuando una de las dos piernas se inflama mucho, te duele, a ver, ojo que en verano las piernas se inflaman, Sí, sí, sí. claramente una diferente de la otra, ¿no? Y entonces eso con un dolor y con una tumefacción de la pierna te tiene que llamar la atención. Entonces eso es lo único que a lo mejor no vas por gravedad al hospital, como puede ser un ictus o como puede ser un infarto, y normalmente empiezan en las piernas y viajan en los trombos a otros sitios. Y esas son las complicaciones que hemos visto. Pero bueno, muchos pacientes con COVID han estado tratados con heparina y la verdad que no tiene nada que ver los pacientes trombóticos que veíamos en marzo con lo que vemos ahora, ¿no? Y los que se han hecho seguimiento, los pacientes que son más graves, que se han hecho seguimiento en consulta y todo esto, también han estado pendientes de todos los internistas y todos los neumólogos que le han ido siguiendo de tener esto en cuenta. O sea que... Preguntan por los grupos de riesgo también. ¿Son los mismos o han cambiado? Supongo que son los mismos. Como no hemos tenido realmente casos nuevos en UCI, Bueno, sí, a lo largo de estos meses, ¿no? O sea, son los mismos, sí, los mismos que hemos tenido antes, ¿no? Hay mayores hombres que mujeres, una cantidad de mujeres, eso, pacientes hipertensos, diabéticos, enfermedades respiratorias, eso lo hemos contado muchas veces, ¿no? Paciente asmático, sí. Paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes crónicos, y luego paciente que toma inmunosupresores, o sea, si tienes una enfermedad intestinal y tomas inmunosupresores, pues por el tema, pues también tienes mayor riesgo, mayor inmunidad, alteraciones de la inmunidad que son también sanguíneas, inmunodeficiencias que tienes pues desde nacimiento, pues estos son principalmente los pacientes de riesgo. La obesidad, importante, que lo hemos repetido hasta la saciedad. Sí, muchas veces. Sí, sí, pero sigue siendo importante. Sí, sí, sí. Esos son y ya que estás hablando de esto, también otra de las preguntas ha sido, que también es recurrente, las secuelas. Hay mucha gente que se le ha dado el alta, se ha ido a casa, pero no se ha ido a su casa para ponerse a jugar un partido de fútbol. No, claro que no está en condiciones. ¿Cuáles son las secuelas por las que la gente tiene que volver al hospital a tener un seguimiento? A ver, si clasificamos un poco pacientes graves y pacientes más leves, los pacientes nuestros de la UCI se han quedado con secuelas respiratorias tremendas. O sea, pacientes jóvenes de 50 años. Ha salido hoy en las noticias un paciente nuestro que le han hecho una entrevista que todavía sigue ingresado, 2 meses de UCI, lleva uno en planta y es un hombre de 50 años sin antecedentes, con una capacidad respiratoria ahora prácticamente nula, es decir, no puede hacer una actividad de pasear, de hacer tal, de hacer ejercicio. Entonces tiene unas secuelas respiratorias tremendas porque el pulmón se fibrosa de una manera espectacular. Pacientes ingresados en UCI pierden muchísima masa muscular. Muchas úlceras por decúbito. Las úlceras por decúbito son las que se forman en las partes que no están acostumbradas a estar apoyadas cerca de los huesos y pueden hacer heridas, ¿no? Como puede ser el sacro, de estar tumbados tanto tiempo, hacen heridas en la parte de apoyo. Entonces, infección de heridas, problemas osteomusculares, la capacidad de poder moverte, la osteomuscular de... Has insistido mucho en la pérdida de masa muscular también en otras Muchísimo. ocasiones. Es que, claro, son pacientes que han estado a lo mejor 2 meses que hemos tenido lo que nosotros llamamos con relajación muscular para poder nosotros controlar el respirador, que no tosan, que no tal y que no se desadapten de todas las maquinarias que nosotros ponemos. Entonces, para eso paralizamos los músculos.
y así poder controlar nosotros toda la mecánica que nosotros usamos. Han preguntado también por eso, una pregunta muy técnica había por ahí sobre si para poner un respirador había que inducir un coma. Sí, sí, me ha encantado la pregunta, la he leído, digo, pero eso lo ha preguntado alguien que sabe o bueno, que ha pensado más. Sí, efectivamente, nosotros sobre todo un paciente respiratorio, si nosotros queremos controlar el respirador al 100%, hay que dormirle para que no luxe, porque tú imagínate que estás dormido y notas un tubo en la boca que te está echando aire cada X, que es lo que nosotros pautamos. Tu cuerpo lo rechaza. Tu cuerpo lo rechaza, toses, te quitas, entonces sí que hay que dormirles bastante, hay que inducirles el coma y relajar los músculos. Entonces vemos mucho problema de este tipo. Delirio ha habido mucho en la UCI cuando llevan tanto tiempo dormidos, pues al despertarse pues sí que tienen delirios, pero bueno, eso se les suele pasar antes de irse de la UCI, pero el tema muscular es importantísimo. La capacidad respiratoria y muscular que van unidas son las peores complicaciones que tenemos. De los pacientes leves, pues la anosmia, el no oler, el sentido del gusto, el dolor articular, yo creo que es lo que se ha quedado más en el tiempo, la sensación que tenemos. Y con respecto a la famosa tormenta de citoquinas y los fármacos antisupresores, ¿escuchas el follón que tengo ahí? Pero son las 8:26, estoy a ni eso, o sea, que debe ser de verdad, eso es de verdad, lo debo estar abajo. Tienes ahí en la puerta. Tengo ahí las ambulancias, yo no sé dónde van, pero... Y es un piso 10, ¿eh? Te preguntaba por todos estos fármacos inmunosupresores que hemos hablado alguna vez, que se empezaron a utilizar también, ¿se siguen utilizando o...? Sí, porque la tormenta de citoquinas es lo que estabas hablando, el tema de la inflamación es lo que les pone, hay un momento, el punto este de no retorno o de poder controlar la enfermedad es esa, ¿no? El proceso de inflamación que hay con las citoquinas, eso se sigue poniendo, ¿no? Ahora tenemos pues fármacos, la anakinra o algo que te miden pues las interleuquinas más concretas y si mides que esto pues tienes mayor indicación o menos indicación, y luego los corticoides que son fantásticos y que ahora seguiremos usando para controlar la inflamación, sí. Y están preguntando ahora mismo la fiabilidad de los análisis serológicos. Realmente la fiabilidad de... Claro, la fiabilidad, eso, o sea, tú lo que mides es los test rápidos, eso, depende qué test, es que como hay 200 millones de test, entonces tienes que mirar la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad de detectar un positivo y la especificidad es que diga que no, que sea realmente no lo tienes, ¿no? Entonces hay que mirar la sensibilidad y la especificidad. Y luego, entonces, ante esos test rápidos, luego la otra opción es determinar la cantidad de anticuerpos que tienes cuantificados, ¿no? Por técnica ELISA. Entonces, eso es lo que realmente te da una fiabilidad de si tienes, has desarrollado la IgG y la IgM, ¿no? Entonces, técnicas para el diagnóstico, pues es eso. Puedes ir a hacer un laboratorio, una técnica rápida, pero tendrás que ver qué sensibilidad, qué especificidad tiene. Y es que están preguntando mucho por el tema del grupo sanguíneo, pero ya lo comentamos en el directo anterior. Es que el grupo sanguíneo, que hay más prevalencia en España de A positivos que con coronavirus, es que la prevalencia en España es de que hay más grupos A positivos. O sea, es decir, se ha visto, se está estudiando y se sigue viendo, pero claro, ¿cuánto interviene esto en la capacidad de poder tener la enfermedad o no? Es que eso... De momento no se sabe y yo creo que hay un concepto que repetimos mucho, que es el de correlación no implica causalidad. Entonces, pues bueno, realmente que haya más personas de grupo A infectadas es como decir, los madrileños tienen más susceptibilidad de tener coronavirus, ¿no? Es que hay más madrileños. Sí, y ahora estamos en Barcelona, pues porque hay más gente en Barcelona y en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar para hacer esas afirmaciones tan... Eso es. No se puede catalogar y además no decir, no, como yo soy B positivo, pues ya yo en inmunidad. No, tampoco. O sea, es decir, se van a estudiar los datos, se van a correlacionar, pero no implica causalidad lo que dices tú, ¿no? Y con respecto a ya nos vamos a septiembre, octubre, que es donde tiene la gente la mente puesta, que se han saltado a agosto directamente. Sí, como estamos de vacaciones no cuenta. No cuenta. La playa no cuenta. Pero realmente, y además igual tendríamos que pensar qué pasa en agosto, pero con respecto a agosto, con respecto a septiembre, con respecto a que no podamos frenar la curva. Ya no hablo de tu hospital en concreto, sino del conocimiento que tú tengas de compañeros también una vez más, no solo en Madrid, sino en otras comunidades autónomas. Se están aprovisionando los hospitales, hay más respiradores,
¿Tenéis EPIs ahora mismo o tenéis una previsión para lo que pueda pasar en octubre? Estamos viviendo al día. Entonces, más respiradores yo no los he visto en ningún lado. Sí que es verdad que tendríamos más capacidad de reacción porque ya hemos aprendido. Pues igual que nosotros abrimos el hospital de campaña que pusimos en Sí. esto, pues ya sabríamos por dónde ir. Que la gente va a tener una previsión y que, claro, nosotros pedíamos y a lo mejor los respiradores llegaban X días más tarde. Yo creo que eso no va a volver a pasar, esperemos. Temas de EPIs no tenemos. Ahora más las mascarillas las seguimos reutilizando. O sea, es decir, ¿Reutilizáis mascarillas? Una reutilizamos pregunta, Inés. ¿Tenéis FFP2 o tenéis KN95 vosotros? Hay KN95, pero nosotros, por ejemplo, en la UCI tenemos FFP3. Tú sabes que nosotros para intubar, como nosotros manejamos vía aérea, nosotros tenemos unas mascarillas especiales, pero porque nosotros intubamos. Entonces, nosotros en la UCI tenemos FFP2 y FFP3 lo más frecuente y luego el resto del tiempo nos ponemos mascarilla quirúrgica, pero vamos, que se quede KN95. Yo uso FFP3, pero porque nosotros, lo que te digo, cuando llega un paciente, nosotros intubamos, nos manejamos vía aérea en primer plano y Bueno, pero está bien que las tengáis, que en otros momentos han sido más escasas, me imagino. Sí, pero vamos, que la estamos reciclando, que ya la tiras y hasta que no coges otra no la tiras. O sea, ya has aprendido que no. Dices, bueno, llevo una semana con esta y la tiras. No, hasta que no coges otra no la tiras. Entonces, ahora nuestros pacientes de la UCI ya son PCRs negativos, con lo cual no hay que vestirse entero para entrar. Pero vamos, que no tenemos... Yo no sé si el hospital lo está organizando de alguna manera, pero que verlo nosotros como tal no lo tenemos. Y para alargar la vida útil de la FFP3, la dejáis ahí tranquilita. No, lo que intentamos es usarlo cuando vayamos a manejar la vía aérea y luego bajamos. Solo en ese caso. Eso es. Entonces, cuando vamos a hacer un ingreso, o sea, yo la llevo en el bolsillo, entonces cuando voy a hacer un ingreso sí me la pongo, el resto del tiempo estamos en FFP2 o en quirúrgica. Intentar utilizarla cuando sabes que vas a necesitarla 100%, sí. Sí, porque a lo mejor pues para andar por el hospital no te hace falta. No, claro. Vale, eso es importante porque realmente estas semanas estamos viendo otra vez igual la gente como loca con las mascarillas, que si le echo alcohol, que si le echo no sé qué. Yo compartí ayer un documento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria donde realmente te dicen qué es lo que ocurre, o sea, que es peor el remedio que la enfermedad, y entonces a mí me interesa que la gente sepa que en los hospitales no les están echando alcohol, no les están haciendo florituras y que la manera de estirar su vida útil es estirar su vida útil dejándola tranquila. O sea, pues bueno, la usas más tiempo y la usas el menor tiempo posible. O sea, yo, por ejemplo, ayer también es verdad que por un tema de practicidad yo fui andando desde mi casa a Atocha y entonces yo por la calle llevaba esa mascarilla preciosa de flores azules, que tenemos un grupo de elegidos. Y cuando llegué a Atocha me puse una KN95, primero porque sí, porque vamos, cogí el AVE a las 7, si a las 6 de la tarde me voy desde mi casa a Atocha con una KN95 con la chicharrera que estaba cayendo, igual no llego a Atocha. Es que segundo porque realmente, vamos, a esas horas por la calle había poca gente, no iba a cruzar con nadie. Una higiénica pues es una solución estupenda para esos casos, pero al llegar a Atocha para meterme en el tren, para la cola de embarque y demás, ahí sí me puse esa mascarilla y bueno, pues me la puse el ratito del tren. Eso pues es lo que deberíamos hacer, alargar la vida útil usándolo con conciencia y sabiendo dónde estamos, si es un espacio abierto, con qué gente estamos, la distancia social y luego si vas a un sitio cerrado, si luego además entras en un tren y tienes que estar con más gente cerca, pues por supuesto, claro. No sé si de las preguntas que te he pasado, Inés, ¿tienes alguna que quieras tú comentar? No, me ha hecho gracia la misma que has comentado tú, lo del tema de la sedación para la ventilación mecánica, me ha gustado. Otra cosa que también me ha gustado, una de las preguntas, es hablando de los veraneantes, es decir, los hospitales. Sí, es verdad. O sea, nosotros en Madrid tenemos una red hospitalaria acorde a la población que tenemos. Es verano, Madrid sale a toda la periferia, entonces sí que es verdad que hay muchos hospitales que son secundarios y que tienen que asumir una población en verano que no les corresponde todo el año, que no están preparados. Entonces ya todos los veranos supone una sobrecarga, con lo cual ahora también les supone una sobrecarga, ¿no? Entonces nosotros también, o sea, que parezca que en Madrid nos olvidamos de tal, también sabemos que nuestra población
población está distribuida por muchos hospitales, así que por favor que sean conscientes la gente que vaya a veranear, pero que los recursos hospitalarios no son los mismos en los pueblos de veraneo, en las zonas de costa, que lo que pueda asumir. Hablan por ahí, por ejemplo, Gandía. Bueno, yo estoy ahora mismo en Alicante, tengo una amiga que está en un hospital en Benidorm. Está temblando. Claro, bueno, realmente ella que también colaboró en el libro, porque ella está en urgencias y colaboró también en el libro, contestó un montón de preguntas, decía que, claro, ellos durante la pandemia habían tenido menos gente de lo habitual, porque claro, como tenían muchísima población extranjera que no había venido, pues habían estado relativamente tranquilos dentro de la tranquilidad, porque realmente hay menos gente residiendo ahí. Pero ahora es al revés. Ahora mismo, bueno, yo estoy en Alicante y bueno, mis padres, que como han estado ellos al pie del cañón también, han estado aquí el fin de semana, ellos se fueron el domingo y dijeron, aquí no volvemos en agosto. O sea, se fueron porque ahora pues tienen vacaciones en la farmacia, o sea, que están ellos al pie del cañón ahora porque se va parte del personal de la farmacia, ¿no? Y no. O sea, en agosto que no nos esperen aquí, porque claro, en la playa, aunque han puesto esas medidas de seguridad de las estacas, 10 metros para pasear, pero aunque haya 10 metros para pasear, en esos 10 metros yo os aseguro que Protección Civil no da abasto para decir a la gente que no puede jugar a las palas, que no se puede parar a hablar en ese pasillo. Hay un problema con los niños quieren jugar con el cubo y la pala, tampoco está permitido en esa zona, tiene que ser detrás. Es todo muy complicado porque explícale a un padre que su hijo de 3 años va a la playa y no puede jugar con el cubo y la pala, pero si todos los niños juegan con el cubo y la pala, entonces en una playa como esta que hay tantísima gente, es una cosa muy loca. Y claro, todo eso hace que, bueno, pues gente como mis padres que han estado al pie del cañón y que además pues tienen más de 60 años, dijeran, no, es que esto me horroriza. O sea, dicen, es que yo no llevo trabajando desde marzo viendo a la gente morirse en la farmacia como estamos para ver esto que es una locura, para ver cómo las terrazas no guardan medidas de seguridad, porque hay gente que lo está haciendo muy bien, pero hay mucha gente que no. Quiero decir, no hay ningún tipo de... Que yo sepa, o sea, vamos, yo por lo que veo la gente tiene sus mesas puestas y no hay una recomendación, pero no hay una obligación de que las mesas tengan que estar separadas 2 metros. Claro, sí, además las terrazas, yo no sé la sensación que tengo una terraza cerca de casa y cada vez que paso hay más mesas. O sea, empezamos como con 4 mesas en esa terraza y ahora que digo, la gente ya se está relajando y cada vez hay más mesas y cada vez hay más gente. Pues lo mismo pasará en los sitios de playa. Yo tengo un mes de vacaciones que en otras, o sea, porque nos han dicho que nos tenemos que coger todas las vacaciones y lo voy a coger junto, pero yo no, o sea, en otras circunstancias me hubiera ido un mes, hubiera organizado 25 millones de planes, pero es que yo no estoy segura, o sea, yo no tengo la sensación de que, o sea, no tengo claro qué voy a hacer todo el verano. ¿Por qué? Porque no sé si se están llevando a cabo las recomendaciones, es muy difícil controlar a todo el mundo en la playa, es lo que dices tú, y que luego el sistema sanitario puede colapsar a nivel de la costa, entonces hay que tenerlo todo eso en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor estoy más tranquila en mi casa en Madrid leyendo o haciendo algo de relajación, de cosas más tranquilas que no he podido hacer estos meses, ¿no? Claro, es que al final muchas de las preguntas, que no estamos, pero muchas de las preguntas, te diré que un 30 o 40% de las que he visto son las de la bola de cristal. O sea, son las de Inés, ¿qué piensas? Que, o sea, no te las he hecho, pero bueno, ya que estamos terminando, o sea, el punto es, ¿me quedo en Madrid o me voy a Asturias 15 días? Inés, doctora Pitonisa Inés. Yo no sé ni lo que voy a hacer yo. O sea, sí tengo, sé lo que voy a hacer al tengo una boda. Tengo una boda tengo... de 120 personas. ¿Voy a la boda? No voy a la boda. Yo te diría, claro, pero es que yo te puedo decir lo que yo haría desde mi visión, desde la pandemia y desde lo que he vivido y lo que me gustaría para mi familia. Que si vas y no te contagias, sabes que me he ido y no me he contagiado o no. Es que es muy difícil saber qué va a pasar, cómo va a evolucionar, cuándo, si nos van a confinar o no, que otra de las preguntas era todo el rato, ¿nos van a confinar? ¿Cuándo? Claro, pues que hay tantas incógnitas que no sabemos y que estamos nosotros expectantes, que nosotros estamos también con un pie delante y uno detrás. La semana pasada nos pasaron las recomendaciones para un posible rebrote. A mí eso se me puso los pelos de punta. O sea, es decir, ya la Comunidad de Madrid, la sanidad de la Comunidad de Madrid ya piensa en el rebrote. Entonces, pues yo voy a hacer lo que me considero responsable por cómo me he comportado estos meses, lo que he querido para mi familia y lo que me gustaría que hiciera todo el mundo. Yo me voy a comportar así. Entonces yo no puedo controlar a todo el mundo, entonces como hay gente por todos los lados de todos los colores y que piensan de todas las maneras, pues yo voy a ser un poco responsable de mi parte y se lo voy a contagiar a la gente que tenga alrededor. Pero yo creo que todo el mundo debería hacer eso. Por favor, claro. la mascarilla. Otra pregunta es, ¿veraneo con amigos, no con amigos, con familia? Entonces yo creo, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero en el fondo
ayer me escribía una y me decía, es que vamos a quedar 7 parejas. Claro, 7 parejas, ya son 14, con los niños se juntaban 25 o 30. ¿Y voy o no voy? Y porque me decía, porque tú has quedado con amigos. Digo, sí, yo he quedado con amigos, pero yo no me iría hoy por hoy, no me iría a una casa rural para ser 25 personas dentro de una casa rural. Si Claro. tengo unos amigos que sé que son toman responsables, que precauciones, llevan el confinamiento, y eso pues no es lo mismo irte de vacaciones con gente que sabes que ha hecho lo mismo que tú, porque si no yo sería la primera en no irme y yo me voy a ir, ¿sabes? Entonces yo lo que he pensado es ir con gente que sé que es responsable, que sé que ha hecho la misma vida que yo, que sé y que en un momento dado pues a lo mejor decimos pues nos vamos y hacemos una PCR todos antes, pero estamos todos en la misma sintonía y la misma capacidad de, o sea, de haber analizado la situación que tenemos. Entonces con eso sí me voy tranquila, si no yo no me iría. claro, es que eso es fantástico, porque yo me di cuenta el otro día que yo era un poco el mal, porque fui a quedar con unos amigos, ¿no? Y entonces es verdad que una de la pareja es población de riesgo, ¿no? Y que no salió de su casa desde el 13 de marzo. O sea, es decir, que es que lleva abril, mayo, junio y julio, 4 meses y medio sin pisar la calle. Y entonces, pues bueno, salió el plan de, bueno, pues podemos vernos y tal. Y entonces ella me dijo, ya, pero es que tú vas en tren a trabajar a Madrid. Y dije, pues llevas toda la razón. Es que yo soy el bicho. O sea, tú estás en tu casa, estás confinada, eres una población de riesgo y es verdad que yo voy en tren por trabajo, porque por trabajo tengo que ir a Madrid en tren una vez a la semana y yo voy en el tren, voy con mi mascarilla, guardo mis distancias, pero el que tengo al lado se la puede quitar y comerse un bocata, como ocurrió el otro día. Con lo cual, yo puedo estar contagiada. Y me pareció estupendo porque dijo, ya es que yo estoy tomando unas medidas que tú no estás tomando, que entiendo que sea por trabajo, que no estás de juerga, que no estás de bares, Sí. pero a mí me da miedo verte. Digo, pues sí, pues llevas toda la razón. También pueden pensar que yo soy población de riesgo, ¿no? O sea, es decir, yo he estado en contacto con coronavirus, sé que he estado en contacto con coronavirus, o sea, yo tengo la certeza de que he estado, pero también he tomado unas medidas tremendamente excesivas. Entonces, Claro. a mí nadie me ha dicho que yo sea el foco del viaje, por ejemplo. Entonces, esto es responsabilidad. O sea, saben cómo soy yo, saben las medidas que yo he tomado, saben cómo estoy y clínicamente la evolución que he tenido, que nos hicieron la serología en mayo y no la había cogido en plena pandemia, y yo sigo con mis protocolos y sigo con mi responsabilidad de todo, o sea, a nivel de higiene, todo. A mí no se me ha olvidado nada porque yo sigo con ese chip metido en la cabeza, entonces, pues yo podría también ser un foco de infección y confían en mi responsabilidad, pues esto es un poco lo Es mismo, un ¿no? poco igual, yo creo que cada uno tiene que medir que la vida tiene que seguir, o sea, yo pues si tengo que seguir trabajando, pues si tengo que viajar, Tendrás que moverte, tengo que claro. viajar. Nosotros hemos decidido confinarnos aquí en la playa porque una vez que podemos viajar y tenemos una casa que es un segundo domicilio, bueno, pues entre estar en Madrid con los niños 2 o 3 meses en un piso en el centro a estar aquí, pues entiendo que es mejor para ellos tener esta vida, pero que sí, que cada uno tiene que entender sus circunstancias y por eso decía, oye, pues yo cuando si mi vecino como el otro día se quita la mascarilla, pues le digo, mira, perdona, súbetela. Y si va a comer, pues entonces cogí yo, me levanté y me Te fui al levantas. descansillo. Claro, es que hay cosas que no vamos a poder controlar, o sea, por mucho que queramos, no vamos a poder controlar. Entonces, pues bueno, cada uno que apele a su responsabilidad y hacerlo lo mejor posible. Y así la suma de todos, pues a ver si mejoramos. Bueno, pues algún mensaje que quieras lanzar para terminar, Inés, Nada, yo el mensaje es estupendo, pero eso, que sepan, bueno, pues que hay que ser responsable por lo que nos puede venir, pero no poder actuar con conocimiento, que hemos tenido que aprender algo, que la gente sea responsable, que la gente lo piense 2 veces. Es que cuando no le han tocado a ellos, que son esta gente los que son más irresponsables ahora, te puede tocar ahora. Y entonces, pues si está algo en tu mano, pues por lo menos ser responsable, ¿no? Y luego otra reflexión es que me tengo que comprar un halo de luz como el tuyo, porque cada vez estoy más oscura y me estoy viendo. Poco a poco más parezco que estoy más morena. claro, es que llevamos 1 hora hablando y entonces el sol va cayendo, has empezado morenita y ahora ya eres... Pero ya estoy en el color de la camiseta, digo, me tengo que comprar un halo de luz, esa es la segunda. Sí, te vas mimetizando. Bueno, Inés, pues te agradecemos mucho que hayas sacado este tiempo para hablar con nosotros. Creo que la gente ha estado
súper, súper atenta y agradecido muchísimo. Bueno, ya ves los comentarios, la gente está súper agradecida a tu tiempo. De hecho, había muchas preguntas que no eran preguntas y que lo que decían era, no, esto no es una pregunta, yo lo que quiero es darle las gracias por tal, tal, tal. Así que, pues Lo nada, te llevo lo agradecemos. ya. Y bueno, te vas de vacaciones el 8 de agosto. No sé si antes del 8 de agosto tendremos que hacer algún otro directo. Igual podemos hacer un directo de Podemos despedida. más preguntas y más preguntas y la gente sigue y vamos actualizando datos. A lo Bueno, mejor tenemos yo en una vacuna y un principio tratamiento. empezaré de vacaciones si todo va bien la semana que viene. Ah, como para el día 3 más o menos. Sí, o ese fin de semana. Para el 1 de agosto, que era el día que tenía yo pensado irme, pues lo voy a mantener. Entonces ese día, aunque no me vaya y me quede aquí, intentaré terminar, o sea, parar un poco actividad. Pero bueno, para la primera semana de agosto, como esto no es trabajo, esto es una Esto es charla entre entre amigas, amigas, entonces esto no cuenta. pues, Dice Rafael que no cuenta esto. pues igual estaría bien hacer un último directo Perfecto. antes de Navidad para ver en estos 15 días cómo ha avanzado la cosa. ¿Te parece? Estupendo. Hacemos eso. Venga, Hacen pues un eso. beso Bueno, fuerte, muchas Inés. gracias. Y gracias a todos. Adiós. Hasta luego.